¿Estás listo para desentrañar los misterios de la fe y la teología? Prepárate para un viaje emocionante y revelador. Presentamos Fundamentos de Fe, con el respaldo de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras, Carrera de Liderazgo Pastoral, UDABOL. Este podcast te llevará a explorar las verdades profundas de la Biblia y la teología. Sintoniza Fundamentos de Fe con el pastor Cristian Vila y prepárate para elevar tu conocimiento y tu fe. Suscríbete ahora. Bienvenidos, estimado oyente. Bienvenidos a un viaje profundo y reflexivo en este podcast de Fundamentos de Fe. En este episodio nos embarcaremos en un recorrido por 3 atributos esenciales de Dios. Hablamos de su omnisciencia, omnipresencia y de su voluntad. A través de una mirada teológica exploraremos cómo estas verdades impactan nuestra vida y nos invitan a vivir con reverencia y adoración. Acompáñenos mientras navegamos por estas aguas profundas de la teología. Dios es omnisciente y Dios es omnipresente. Imaginemos, estimado oyente, por un momento lo que significa saber todo. Absolutamente todo, al mismo tiempo y para siempre. Dios no tiene que recordar el pasado ni anticipar el futuro. Él lo sabe todo, ahora mismo. La omnisciencia de Dios se despliega en las Escrituras como el ojo siempre presente al que nada escapa. Como declara el escritor de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 13, dice: todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este es un pensamiento que, si lo permitimos, estimado oyente, transforma nuestra perspectiva sobre la vida. Reflexionemos sobre este tema, sobre este atributo de Dios. Si Dios conoce cada detalle de nuestras vidas, si Dios conoce cada detalle de nuestros pensamientos, hasta nuestras acciones, entonces nos preguntamos, ¿qué implica esto para nuestra forma de vivir? El Salmo 139, los versículos 1 y 2, lo expresa maravillosamente y dice: Oh Jehová, tú has examinado y conocido, has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Qué maravilloso texto, estimado oyente. Incluso aquellos detalles que podrían parecer triviales, como los folículos individuales de cabellos en nuestra cabeza, dice la palabra que son conocidos por Dios, y así lo expresa en Mateo capítulo 10, versículo 30. Aquí lo confirma. Aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, dice el texto. Detengámonos por un momento y consideremos esta parte. Dios no solo conoce todo, lo conoce perfectamente, sin margen de error. Sabe lo que es necesario, lo que es libre, lo que es pasado, lo que es presente y lo que es futuro. Esto nos lleva a una pregunta, estimado oyente, y es una pregunta desafiante. ¿Cómo afecta esta realidad nuestra relación con Dios? Pero no terminamos ahí. La omnisciencia de Dios está intrínsecamente conectada con su omnipresencia. Esto significa que Dios está en todas partes, en la plenitud de su ser en todo momento. Piensen en esto. Dios está tan presente en el infierno como lo está en el cielo. Proverbios, en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 3, lo afirma con claridad y dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos.
No hay rincón, estimado oyente, no existe un rincón del universo donde podamos escondernos de su presencia. ¿Es esto motivo de temor o de consuelo para nosotros? Hablemos ahora con franqueza. ¿Cuántas veces intentamos ocultar nuestros pensamientos? ¿Cuántas veces intentamos ocultar nuestras acciones como si Dios no estuviera allí? Cuando codiciamos, estimado oyente, Dios lo sabe. Cuando oramos, Dios está presente y de hecho, ya sabía lo que oraríamos antes de que lo hiciéramos. Su omnisciencia, su omnipresencia garantizan que su juicio sea siempre justo y perfecto. Como cristianos, ¿cómo debería esto moldear nuestra forma de vivir? No solamente nuestra forma de vivir, pero cómo debería moldear esto también nuestra forma de orar. Ampliemos un poco más esta reflexión. Consideremos cómo la omnipresencia de Dios transforma nuestra experiencia diaria. Si Dios está presente en cada rincón del universo, también está con nosotros en los momentos de mayor dolor y dificultad. ¡Qué maravilloso entendimiento de los atributos de Dios! Y nuevamente vuelvo a repetir, por la importancia, si Dios está presente en cada rincón del universo, y lo está, también Él está con nosotros en los momentos de mayor dolor, en los momentos de mayor dificultad. Así lo expresa el Salmo 46, verso 1. Nos recuerda y dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No estamos solos, estimado oyente, ni siquiera en los momentos más oscuros. ¿Qué consuelo trae eso para nuestras vidas? Por otro lado, la sabiduría de Dios, la omnisciencia de Dios también revela su sabiduría infinita, pero nos preguntamos, ¿qué es la sabiduría? Bien, la sabiduría es la capacidad de seleccionar los medios y fines más apropiados para lograr su gloria. Cada aspecto de la creación, desde el movimiento de un grano de arena hasta el plan de salvación, demuestra la sabiduría de nuestro Dios. Como lo expresa el salmista, como lo expresa en el Salmo 104, el versículo 24, dice así: Oh Jehová, cuán innumerables son tus obras, con sabiduría las hiciste todas. Reflexionemos sobre este atributo. Cada vez que observamos el orden en la naturaleza o la belleza de la redención, estamos viendo una manifestación de la sabiduría divina. Romanos capítulo 11, versículo 13, exclama y dice: Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Esto, estimado oyente, nos invita no solo a admirar a Dios, sino también a confiar en Él, sabiendo que cada acción suya está llena de sabiduría infinita. Dios no comete errores. Permítame ilustrar esta parte. Cuando enfrentamos incertidumbres, cuando enfrentamos desafíos, podemos recordar entonces que Dios está orquestando cada detalle para su gloria y nuestro bien. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las depresiones más profundas, podemos descansar en la certeza de que su sabiduría es perfecta. Incluso cuando no entendamos sus caminos, como nos dice en Isaías capítulo 55, versos 8 y 9, aquí nos asegura y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Otro atributo maravilloso de Dios es su voluntad, la voluntad de Dios. Aquí, finalmente, consideremos esta voluntad de Dios, su voluntad. La voluntad de Dios se manifiesta tanto en su poder como en su propósito. Dios tiene una voluntad decretiva y una voluntad preceptiva. La voluntad decretiva se refiere a los eventos que Dios determina que sucederán, por ejemplo, su plan para la salvación.
La voluntad preceptiva, en cambio, se refiere a las reglas y mandatos que nos ha dado para vivir, como los 10 mandamientos. Ahora, pensemos en esto juntos. Y aquí le hago la siguiente pregunta, estimado oyente. ¿Cómo afecta esta distinción nuestra comprensión de la responsabilidad humana? En Jeremías capítulo 5, versículo 22, nos recuerda la soberanía de Dios y dice: «No temáis, dice Jehová. ¿No temblaréis ante mi presencia, que puse arena por término del mar, por decreto perpetuo, que no lo traspasará?» Al mismo tiempo nos recuerda en Éxodo capítulo 32, versículo 33, y aquí afirma, en este versículo, en este pasaje, la justicia de Dios, y dice así: «Al que pecare contra mí, yo lo raeré de mi libro». Esto nos lleva a una verdad crucial, estimado oyente. La voluntad de Dios es la base última de nuestra obligación moral. Sin embargo, también entendemos que sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos cumplir plenamente con su voluntad. Esto nos recuerda nuestra dependencia absoluta de su gracia. Hablemos sobre la gracia de Dios. Ahora, la voluntad decretiva de Dios incluye el llamado a la salvación, un llamado que no merecemos, pero que recibimos por su misericordia. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, lo expresa claramente y dice: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Querido oyente, hemos explorado cómo los atributos de la omnisciencia, omnipresencia, sabiduría y la voluntad de Dios revelan su perfección, esa perfección infinita y soberana. Estos no son simples conceptos abstractos, son realidades que transforman nuestra forma de vivir, que transforman nuestra forma de pensar y transforman nuestra forma de adorar. Les dejo con estas preguntas. ¿Cómo cambia su vida diaria saber que Dios está presente en todo momento y conoce cada detalle? ¿Cómo afecta esto su confianza en su sabiduría, en su voluntad? Reflexionemos sobre esto. Compartan sus pensamientos con nosotros. Nos encantaría mucho escucharles. Gracias por acompañarnos en este episodio de Fundamentos de Fe. Que la gracia y la paz del Dios omnisciente, omnipresente, llenen sus corazones y sus hogares. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Fundamentos de Fe. Hasta la próxima.